Hola, bienvenido a tu canal de matemáticas y de física. Esta es una secuencia de videos del curso de física para estudiantes de secundaria. Abajo en la descripción de este video te voy a dejar el link de mi página web, donde puedes ver en orden todos los temas del curso de física, el link de mi app, donde puedes descargar para hacer simulacros y ver los videos de física. En el día de hoy vamos a hablar sobre las magnitudes escalares y vectoriales. En el video anterior hablamos qué es la magnitud física. Quedó claro que una magnitud son las propiedades de los cuerpos que encontramos en el entorno natural, que son sujetos de estudio de la física y que podemos medir. Poníamos el ejemplo de que si yo llego a un río, puedo medir la velocidad del río, puedo medir el caudal del río, puedo medir la profundidad del río, la presión del río. Entonces son cosas que encontramos en el medio natural y que podemos medir y que tienen un patrón de medida. Pero esas magnitudes físicas se van a dividir en dos, en escalares y vectoriales, que son muy importantes saberlas diferenciar, muchachos. Primero, ¿qué es una magnitud escalar? Entonces veamos su definición. Las magnitudes físicas que se pueden describir completamente por un número real reciben el nombre de magnitudes escalares. Profe, ¿cómo así? Son cosas que yo puedo decir simplemente con un número y todos vamos a entender. Profe, ejemplo, bueno, vamos a ver ejemplos. El volumen. El volumen es una magnitud física, lo encuentro en el medio natural, una piedra, una casa, una persona, un árbol, tiene un volumen. Entendemos que el volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, que el volumen de una nevera, por decir algo, por siendo muy exagerado, son 3 metros cúbicos. Con decir 3 metros cúbicos, y obviamente esa magnitud física tiene una forma de medir. En este caso, la unidad de medida es el metro cúbico, en el Sistema Internacional de Medidas, que también en el video anterior hablamos. Pero miremos que yo dije el número 3 metros cúbicos. Con eso fue suficiente para entender si la nevera es grande o pequeña, el espacio que ella ocupa. Otras, por ejemplo el área. Yo puedo decir que el área de un apartamento es 100 metros cuadrados. Recuerden que la magnitud física acá en este caso es el área. Su forma de medir en el Sistema Internacional es el metro cuadrado. Y digo un número, 100. Con eso es suficiente para que nosotros hagamos una idea si es grande o es pequeña para nosotros, si nos sirve o no nos sirve. No tuve que decir nada más fuera del número y obviamente de la forma como se mide. Porque recordemos, muchachos, que en el curso de física vamos a ver muchas magnitudes físicas y es importante recordar cómo se mide. No es simplemente colocar un número real y ya. Hay que colocar el número real y colocar su unidad de medida cuando son magnitudes escalares. Las magnitudes vectoriales hay que colocar algo más, que ya lo vamos a ver más adelante. La densidad, recordemos que la densidad es qué tan separados o unidos están los átomos de un cuerpo. Eso es lo que decimos si es muy denso o no. Y su unidad de medida es el kilogramo sobre metro cúbico. Si es pequeño sería gramos sobre centímetro cúbico. Por ejemplo, en el caso del agua yo puedo decir que la densidad es de 1000 kilogramos por metro cúbico. Dije el número real, 1000, con eso fue suficiente para entender su densidad. Si yo digo que una tabla de madera, su densidad es de 700 kilogramos por metro cúbico, ya puedo entender que es menos denso que el agua y podría entender que flotan cuando nosotros veamos todo el tema de hidroestática. Eso lo vamos a ver más adelante. La distancia, que es el segmento de recta entre dos puntos, también es una magnitud escalar. Por ejemplo, yo puedo decir que el ancho de una cama es de 1.5 metros, por decir algo. Por eso es suficiente para yo entender si la cama es muy ancha o muy angosta, dependiendo de mis necesidades. Entonces, las magnitudes escalares son aquellas magnitudes físicas que se pueden escribir con un solo número y obviamente con su unidad de medida. La temperatura, ejemplo, yo puedo decir el niño tiene 40 grados centígrados. Obviamente los grados centígrados no es la forma de medir en el Sistema Internacional de Medidas, porque es el Kelvin. Pero en nuestro ambiente normal, al decir 40 grados centígrados es suficiente para entender que ese niño está enfermo y que necesita atención médica urgente. Y no necesita nada más fuera del número que acabo de describir. Y la masa, su unidad de medida es el kilogramo. Por decir algo, su profesor de física tiene una masa de 80 kilogramos. Eso es suficiente para entender si tengo o no tengo sobrepeso. Esos son magnitudes escalares que solo necesité de un número real y obviamente de su unidad de medida. Pero en segunda instancia vienen las magnitudes vectoriales. Entonces la magnitud física se mide en dos, escalares y vectoriales. Escalares que solamente con un número es suficiente. Pero los vectoriales no. Como nos aparece acá,
Las magnitudes físicas que no pueden describirse solamente por un número real o escalar, es decir, necesita el número, pero con el número no es suficiente, sino que para quedar completamente definidas necesitan de una magnitud. Magnitud es el número real que acabamos de mencionar, una dirección. La dirección es el ángulo que se forma con el eje X. Cuando veamos vectores, que es el siguiente capítulo, muchachos, los invito a que me sigan. Allá vamos a ver sobre los segmentos dirigidos, que son vectores. Una dirección y un sentido reciben el nombre de magnitudes vectoriales. En física, los vectores son flechas. Cuando yo necesito de una flecha, es una magnitud vectorial. O simplemente cuando yo indico con el brazo. La punta de mi dedo es la cabeza del vector. ¿No es claro eso, profe? Bueno, vamos a ver ejemplos. El desplazamiento. Profe, usted había hecho hace un momento que el desplazamiento era una magnitud escalar. Ahora está diciendo que es vectorial. No, yo dije ahorita la distancia. Y el desplazamiento es otra cosa. Profe, ¿no es lo mismo? No. Profe, ¿pero por qué? Bueno, pongamos un ejemplo. Desplazamiento es que yo digo, caminé en línea recta 100 metros. Profesor, distancia, sí involucra el concepto de distancia, pero cuando yo digo caminé 100 metros, con toda seguridad que me va a decir ¿hacia dónde? ¿Hacia el norte? ¿Hacia el este? ¿Hacia el oeste? ¿Hacia el sur? ¿Suroeste? ¿Noroeste? ¿Hacia dónde? ¿Sí? ¿Hacia la plaza del mercado? ¿Hacia el cementerio? ¿Hacia dónde? Entonces notemos que ya es una magnitud vectorial, porque no solamente tengo que decir el número, sino señalar. Tengo que decir hacia allá. Y al señalar estoy dando una dirección y estoy indicando un sentido. Entonces ya el desplazamiento sí es una magnitud vectorial. Lo mismo pasa con la velocidad, y con la velocidad hay algo muy importante, muchachos, que es que la gente lo confunde con rapidez. Cuando yo digo voy a 50 km por hora, yo puedo decir, no, oye, eso es suficiente para entender que voy lento, en el caso de las personas que anden a mucha velocidad. Pero si lo piensas, eso no es velocidad, eso es rapidez. La velocidad es cuando yo digo voy a 50 km por hora y alguien me dice, pero ¿para dónde? No es lo mismo irme para Bucaramanga, que irme para el Amazonas, para Medellín, para Bogotá. ¿Hacia dónde me estoy? Cuando ya tengo que indicar, señalar, ya es velocidad. Porque la velocidad implica rapidez, que es su magnitud, también implica dirección y sentido, indicar hacia dónde me estoy moviendo. La aceleración son los cambios de velocidad. También es una magnitud vectorial. Cuando estemos más adelante vamos a entender por qué. La fuerza también es una magnitud vectorial. Es decir, levanté un cuerpo de 100 kilogramos. Por ejemplo, que si levanto pesas, si le estoy levantando 30 kilogramos. Véase que cuando yo digo levantar, estoy indicando una dirección, un sentido. Estoy indicando de que lo estoy tomando en el suelo y va hacia arriba. La dirección vertical. Pero no es suficiente con decir cuánto es la masa y qué fuerza estoy haciendo, sino que también la dirección y sentido. No es lo mismo levantar la pesa hacia arriba que empujarlas hacia adelante. Esas son algunas de las magnitudes vectoriales. Obviamente cada vez que vayamos viendo un tema y veamos una magnitud, la vamos a definir como escalar o vectorial, la vamos a definir cómo se mide, cómo se hacen las conversiones y las situaciones, problemas que eso implica, muchachos. Entonces muchas gracias por ver este video. Para recapitular, las magnitudes se dividen en dos, escalares y vectoriales. Escalares que son aquellas que con un solo número es suficiente para yo entenderlas, y las vectoriales cuando yo tengo que indicar hacia dónde se está haciendo esa magnitud física. Los invito a suscribirse a mi canal de YouTube, a visitar mi página web y a descargar mi app. Muchas gracias por ver este video.